cantar. Juntos nos vamos a alegrar. Unidos vamos a alabar. Muchas gracias, Señor, por este día especial que la hemos denominado día para bendecir a las familias, porque tú eres un Dios de bendición, un Dios que lo ha demostrado enviando a su Hijo, a Cristo Jesús, su Hijo amado, a morir por nosotros. La máxima gloria de Dios, la máxima gloria de Dios ha sido enviada a la tierra, Cristo Jesús, a morir por todos nosotros. Y el Calvario ha gestado la bendición más grande para el ser humano, la reconciliación con Dios. Y en esta noche estamos celebrando todo eso, Señor, la grandeza de tu corazón, la grandeza de tu amor, y al mismo tiempo ha de tomar este tiempo para reflexionar profundamente sobre tu amor, sobre tu bondad. Padre, ¿quiénes somos? El pueblo escogido por Dios, nación santa. Tiempo, Señor, de arreglar cuentas contigo, porque está por sonar la trompeta, Padre, para subir de la tierra a los cielos, en este escenario donde muchos han apostatado, te dejan de lado. Cualquier otra cosa es más importante que venir a alabarte y adorarte, Señor, y seguir tus huellas. Pero nosotros aquí en esta noche hemos venido a honrarte y a recibir tu bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy es un día muy especial. Lo hemos denominado día especial para bendecir a las familias. Y haciendo un paralelo de lo que la Biblia enseña, le damos gracias al Señor que toda la revelación bíblica vino a través de un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. No solamente toda la revelación bíblica vino a través de ese pueblo que Dios mismo escogió, que Dios mismo eligió para revelarse a ese pueblo, y ese pueblo sea la portadora de la bendición, de la revelación más grande, de la grandeza de Dios, de sus leyes, preceptos, mandatos y estatutos. Dios eligió ese pueblo, el pueblo de Israel, no porque ellos eran mejores que cualquier otro pueblo, sino porque su gracia sí lo determinó, porque Él tenía en mente bendecirte, bendecirnos, y a través de ese pueblo bendecir las familias de la tierra. Y a través de ese pueblo, el pueblo judío, Dios decretó enviar a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Y Dios ha elegido a ese pueblo, y paralelamente, no solamente le ha elegido, sino que le ha entregado celebraciones muy especiales. La revelación, mire, de Dios a ese pueblo también consistía en fiestas solemnes de Jehová. Erróneamente, muchos dicen que las fiestas judías, las que ellos celebran normalmente como nación, no son fiestas judías, son fiestas solemnes de Dios, encargados al pueblo judío para que estos den a conocer la grandeza, el plan profético de Dios. Y cada fiesta va apuntando a Cristo, revelando a Cristo y el plan profético redentor de Dios para las familias. Jesús es revelado en las fiestas de Dios, recalco, no fiestas judías. Y Dios ha revelado al pueblo judío, mire, para bendición, repito, de todas las familias de la tierra. Y aquí en Colosenses vamos a leer capítulo 2, versos 16 y 17, que nos enseña el apóstol aquí en este texto. El apóstol dice que estas fiestas son fiestas de Dios entregadas a los judíos. Ellas son sombras de lo que ha de venir, indicando que son imagen de grandes eventos proféticos, de los cuales
Ya 4 de esas grandes celebraciones aplicadas a Cristo se han cumplido y faltan por cumplirse 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y tenga usted en mente que Dios eligió al pueblo de Israel, el pueblo judío, para revelarse al mundo, a las familias. Y Dios da una bendición a Abraham, capítulo 12 de Génesis, versos 2 y 3, ahí habla y dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Está hablando de esa nación que Dios separó para sí, y futuramente ahí en Jerusalén va a ser la capital donde va a estar Jesucristo de Nazaret, regiendo el mundo entero, gobernando el mundo entero futuramente. Mira lo que dice Colosenses: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí en Colosenses el apóstol Pablo está hablando, así como en el libro de los Efesios, está hablando de que Dios de ambos pueblos, el pueblo de Israel, que Él eligió para que sea la portadora de la luz de la revelación de Dios, mire, viniera a través de ese pueblo su Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. El pueblo judío, Dios eligió, y también estábamos nosotros los que no somos judíos, un pueblo a que la Biblia lo llama pueblo gentil. La cruz del Calvario, vino Cristo, y la Biblia dice ahí en Efesios y en Gálatas que de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil que somos nosotros, mire, Dios hizo un solo pueblo, el poder, mire, de la sangre de Jesús, el poder del Calvario. Por lo tanto, la bendición que Dios pronunció sobre su pueblo Israel es también la bendición para nosotros. La bendición que Dios pronunció sobre Abraham, que vendría sobre ese pueblo, en Cristo, usted y yo también alcanzamos todas las bendiciones espirituales, materiales que Dios pronunció, mire, en los lomos de Abraham, sobre Abraham, y que se cumplió, mire, en el pueblo de Israel, y que hoy vemos a una nación próspera. Una nación próspera en todos los aspectos, hablando del punto de vista de la agricultura, de la tecnología, del punto de vista militar, del punto de vista económico. Es una potencia en el Medio Oriente, siendo un país, mire, cuya geografía es menor que el Chaco. La tierra es menor que el Chaco, su geografía es menor que el Chaco. Mire, y tienen en jaque a todo el Medio Oriente. ¿Saben por qué? Porque la bendición de Dios está sobre ellos. Y hoy ellos como pueblo judío están celebrando un tiempo muy especial, mire, que se lo denomina, que se lo llama una fiesta no de los judíos, sino una fiesta de Dios. Se lo llama el Rosh Hashanah. Y dentro de la costumbre de ellos comienza un nuevo año o inicio de una nueva temporada, inicio de una cabeza, de una puerta que se abre allá arriba para bendecir a la nación. Y ellos saben muy bien, entonces, este tiempo es cabeza e inicio de una nueva temporada de bendición y de abundancia. Ellos conocen muy bien por Biblia, por la Torá, la ley de Dios, la Biblia judía, que es la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Conocen ellos los tiempos de Dios. Y quiero que veamos un video bíblico, por favor, cómo ellos en este tiempo se reúnen ahí en el muro de los lamentos a clamar, a orar a Dios. Y vean ustedes cómo Dios responde la oración de su pueblo, porque lo que Dios quiere es bendecir. Y estoy poniendo base para lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a reclamar también nuestra bendición en el nombre de Jesús. Esto fue hace poco, ahí en Israel, Jerusalén, muro de los lamentos. Multitud de personas se han reunido a alabar y a adorar a Dios, a orar, a clamar. Eso es lo que ellos hacen cada año, entendiendo que este es el tiempo, mire, donde se inicia una nueva temporada de bendición y abundancia. ¿Qué pasó con Israel? El desierto floreció, son los países, es el país que más fruta está exportando a toda Europa, al Medio Oriente. Verduras,
sandía, mire, banana, naranja. ¿Y todo por qué? Porque ellos han aprendido a arrebatar su bendición. Han aprendido, mire, a entender los tiempos de Dios, así como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo para despertarse, tiempo para dormir, tiempo para llorar, tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Gracias, Willy. Entonces, sobre esta base, paralelamente, como Israel es el pueblo de Dios y hoy usted y yo somos el pueblo del Señor, en esta noche vamos nosotros también a declarar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Esa bendición que Dios pronunció sobre Abraham, que se extendió a través del pueblo de Israel, mire, y que hoy están ellos disfrutando ahí en el Medio Oriente una nación poderosísima en todos los aspectos. Eso es porque la buena mano de Dios, la bendición de Dios está sobre ellos. Esa bendición de Abraham que cayó sobre ellos va a caer sobre nosotros en esta noche. Vamos a dar un fundamento bíblico, Gálatas capítulo 3, verso 14. Mira lo que dice la palabra: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham representa al pueblo judío, toda esa bendición que tiene el pueblo judío, que no tiene el pueblo árabe y otras naciones que le circunvala como Egipto, Etiopía, Siria, etcétera, etcétera, Turquía, no tienen la bendición que tiene el pueblo de Israel. Es un pueblo temido, militarmente hablando, tecnológicamente hablando y en términos de progreso y de abundancia. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí los gentiles somos nosotros, los que no somos descendencia judía, del linaje judío. La bendición, mire, de Abraham en Cristo Jesús, de dos pueblos, Dios hizo uno. Por lo tanto, también vamos a reclamar y vamos a declarar bendición sobre nuestras vidas. Versículo 26 de Gálatas capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo explicando. Yo lo estoy resumiendo, lo estoy haciendo corta. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay griegos, ya no hay escita, ya no hay norteamericanos, no hay argentinos, no hay judíos, no hay árabes. Todos los que le aceptamos a Cristo dentro de nuestros corazones somos hijos de Dios, nos constituimos pueblo de Dios. San Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser llamados hijos del Señor. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? La bendición de Abraham, la que Dios pronunció sobre Abraham y la que cayó sobre el pueblo de Israel. Y hoy vemos a un pueblo, aunque hoy en desobediencia, siendo prosperado, siendo bendecido y viven en abundancia en todos los términos. Ahí dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículos 28 y 29 de Gálatas 3. Miren lo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Usted y yo llevamos la imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano que viene a la vida lleva la imagen y semejanza de Dios, la que allá en el Edén Dios pronunció creando al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios bendijo al hombre, bendijo a la familia. Y aquí vemos nosotros que todo eso que perdió Adán y Eva allá en el Edén por su desobediencia, Cristo lo recupera en la cruz del Calvario, y en Cristo Jesús volvemos a ser benditos en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Mire lo que dice la palabra, escuche bien, y esto usted lleve a su casa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que estamos entrando en una nueva temporada de bendición y abundancia, paralelamente a lo que los judíos están celebrando hoy. Mire, el Rosh Hashanah, cabeza de un año o una nueva temporada de bendición. Mire lo que dice acá: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, está hablando a nosotros, usted y a mí, que no éramos judíos, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mira, a los gentiles se los llamaba incircuncisos, porque para ser parte del pueblo de Dios, el pueblo judío, los hombres tenían que circuncidarse. Y los gentiles, los paganos, eran llamados incircuncisos. Usted y yo éramos incircuncisos.
Pero hoy, por la gracia de Dios, nuestro corazón sufrió el merisma, sufrió el corte carnal y hoy somos seres espirituales. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Siguiente versículo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. El pueblo judío y el pueblo gentil somos uno en Cristo por su sangre, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando del pueblo de Israel y los gentiles, por su sangre, ha hecho un solo pueblo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Se refiere a nosotros los gentiles que estábamos lejos de las promesas del Señor, y a los que estaban cerca, también a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, los gentiles, los judíos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que Dios entregó la revelación al pueblo de Israel. Revelaciones tremendas de su plan, propósito para el ser humano, y eligió a ese pueblo para que viniera a su Hijo. El resto somos gentiles, somos paganos, pero en Cristo, dice, de dos grupos, de dos pueblos, el judío y los gentiles, que somos nosotros, Dios hizo un solo pueblo. ¿Para qué? Para que entendamos que la cruz une a esos dos pueblos, a esas dos simientes. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos hoy que podemos reclamar también nuestra bendición, la que Dios, mire, proclamó sobre Abraham, sobre ese pueblo. Esa bendición vendrá también sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de Rosh Hashanah, que es una celebración del pueblo judío que tiene que ver con una temporada que se inicia, una temporada de bendición y de abundancia, que nosotros en esta noche, por la gracia de Dios, vamos a hacernos eco. Y este menorá que está aquí enfrente, ¿qué representa? Representa a Cristo Jesús, el candelero de 7 brazos. Leemos lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que reposó sobre Jesús, para él cumplir el propósito y el ministerio. Este espíritu es lo que fue derramado ahí en Pentecostés, una de las fiestas señaladas aquí en la palabra del Señor. Fue derramado sobre la iglesia. Ese espíritu está sobre usted, ese espíritu está sobre nosotros. Por eso que en el Padre Nuestro, Jesús, ahí Lucas 11, versículo 13, enseñó a sus discípulos a pedir: Padre, danos tu Espíritu Santo. ¿Y qué estamos pidiendo con ello? Estamos pidiendo estas 7 capacidades que estuvo sobre Jesús, la que hemos leído aquí en Isaías 11:2. Espíritu de Jehová, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor a Dios. No es que Dios tiene 7 espíritus, sino son 7 capacidades que están a tu disposición para cumplir el propósito. Donde vemos también estas 7 lámparas, Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, la que Isaías 11:2, al leer, entendemos que son las 7 capacidades que Dios derramó sobre Jesús. Y esa capacidad está hoy sobre su iglesia, porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, miembro de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué más representa el candelero? Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? Usted tiene la luz de la vida. La luz verdadera. Luz significa inteligencia, luz significa sabiduría, luz significa la vida de Dios, significa eternidad, comprensión sobre los asuntos eternos. Mira lo que dice Apocalipsis 1:12 al 16. Juan en la isla de Patmos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El candelero es un mobiliario del templo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús está en medio de su iglesia, en medio de nosotros, mirando, observando, cuidando que se hagan las cosas como corresponde. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿qué vemos nosotros? El cumplimiento, mire, de las fiestas que hablan de Jesús. La primera fiesta de las 7, que es la Pascua, mire, habla de la muerte de Jesús. ¿Se acuerda usted ahí en Éxodo cuando se mataba un cabrito, se mataba una oveja y la sangre se ponía por los dinteles? Representaba eso al Cordero de Dios que luego sería sacrificado, y el ángel heridor pasaba. Todos aquellos que tenían pintado de sangre los portales, el ángel pasaba y no venía muerte. Vemos nosotros aquí en el Nuevo Testamento que Cristo derrama su preciosa sangre, y esa sangre preciosa, la cual nos limpió, hace que la muerte, el pecado, la iniquidad, las maldiciones pasen de lado. La Pascua, que habla de Jesús. La otra celebración, que eran los panes sin levadura, que se celebraba 7 días. La levadura representa el pecado. Mire, y ahí estaba simbolizado, representado a Cristo en esa celebración que se cumple en Jesús. Mire, los panes, la fiesta de los panes sin levadura, habla de la sepultura de Jesús. En ese tiempo de la fiesta, en el contexto también de la Pascua, se ponía una cuchara de madera, ahí se ponía la levadura. Mire, y no se tenía que encontrar en la casa una pizca de levadura. La levadura es pecado, no se tiene que encontrar en tu vida, en tu casa, ningún elemento que tenga que ver con las tinieblas, ninguna cosa que tenga que ver con el pecado se tiene que encontrar. Esa es la idea. Luego se cumple en Cristo. ¿Qué pasó? Cristo cargó tu pecado, tu levadura, mi levadura, en la cruz del Calvario. La madera, donde se ponía la levadura, y se tapaba con un lienzo, con un trapo, y esta fermentaba. Cristo también, mire, murió en el madero, en un madero, llevó tu pecado, llevó tu levadura, mi levadura, y fue envuelto en un sudario y fue puesto en la tumba. La otra fiesta, la fiesta de las primicias, eso habla de la resurrección. Antes de la cosecha principal, se tomaba un manojo y se traía al sacerdote y se bendecía, y con ello toda la cosecha por venir ya estaba bendita. Era la fiesta de las primicias. Jesús resucita en esa fiesta, por eso dice la palabra, primicia de los que durmieron es Él. Y la otra fiesta, la fiesta de Pentecostés, que viene después de la Pascua, la fiesta de las primicias, donde ya se cumplió, vino el Espíritu Santo. Todas esas fiestas de Dios entregadas al pueblo judío que hablan de Jesús proféticamente, solo de esas 7 fiestas falta 3 por cumplir. ¿Cuáles son? Las fiestas de las trompetas, que es el rapto de la iglesia. Eso puede ocurrir en cualquier momento. El shofar del Señor estará por sonar en cualquier momento. Y Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, la fiesta de las trompetas. La otra fiesta, el día de la expiación, donde el pueblo se reunía una vez al año y entraba el sacerdote. El día de la expiación, esta fiesta tiene que cumplirse, es la segunda venida de Cristo. Después de los 7 años de tribulación,
Mire, viene Jesús a expiar a su pueblo, a redimir al planeta Tierra. Y la última fiesta de las 7, la fiesta de los tabernáculos, que habla del milenio. El gobierno de Cristo desde Jerusalén para todo el planeta Tierra. Tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de felicidad. Rosh Hashanah. Y en este tiempo, por tradición, los judíos comen manzana y miel. La manzana tiene su significado en el sentido de que la vida del ser humano, la manzana es un fruto, es dulce. La vida del ser humano, Dios planificó que sean felices, prósperos, vivan en abundancia. Y la miel, que también representa los momentos difíciles que uno vive, y la miel es el símbolo de la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 19:10 dice la Biblia que la palabra del Señor es mucho más dulce que la miel, aquella que destila del panal. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? La miel y la manzana son símbolos de la abundancia y de la prosperidad. Si usted y yo hacemos de la palabra, mire, nuestro libro de cabecera, la leemos, la estudiamos, la meditamos, la predicamos, la obedecemos, vamos a experimentar eso que David experimentó. Va a ser mucho más dulce que la miel. Esa miel que destila del panal, y ahí está tu bendición, ahí está tu prosperidad, ahí está la abundancia, siguiendo los consejos de la palabra de Dios. La miel y la manzana, entonces, son símbolos de la abundancia, mire, y de la prosperidad. Este nuevo año, cabeza e inicio de una nueva temporada. Bendición y abundancia para tu familia. Y aquí está la bendición sacerdotal, que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. También en cada fiesta que Dios llamó convocación solemne, no simplemente era para apreciados bendición. Esas fiestas también, como vemos acá, número 1, tenía el propósito de reflexionar sobre la bondad de Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Reflexionar acerca de la bondad de Dios. Cómo te libertó de la esclavitud, del pecado. Cómo te guarda, cómo te protege, te da pan, te da agua, te da lluvia, protección, salud. Reflexionar acerca de la bondad de Dios. La bondad de Dios expresada ahí en el Calvario. Cristo muere y resucita por ti y por mí. Muere por tus pecados, muere por mis pecados. El propósito de esta celebración es recordar que somos la iglesia o pueblo de Dios. Recordar que somos la iglesia, parte, miembros de su carne, de sus huesos, dice el apóstol Pablo. Y leemos lo que dice 1 Pedro 2:9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, estas festividades y este culto especial de bendición es para recordar que somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, el pueblo escogido del Señor. Y 3, esta celebración es la oportunidad para arrepentimiento, pedir perdón a Dios y reflexionar profundamente sobre nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestro compromiso para con el Señor. Y yo le ruego que en este momento usted y yo inclinemos el rostro y nos tomemos un momento para reflexionar sobre la bondad de Dios para con nuestras vidas. Reflexionar quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué Dios nos llamó, y también para aprovechar esta oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Si hay pecados, pedir perdón a Dios y dar gracias a Dios por quienes somos.
querido Dios. Perdona mis pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Nuestra indiferencia, nuestra dureza de corazón. Perdona el pecado del liderazgo de la iglesia. Perdona la incredulidad y la religiosidad, Señor. Perdona los chismes, la murmuración, los pecados de la boca, de la lengua. Perdona nuestra falta de compromiso, Señor. Nuestra falta de interés en las cosas tuyas. Perdona por no predicar el evangelio, Señor. Y no cumplir, Señor, el mandato. Pero hoy también, Señor, recordamos que eres bueno y que eres perdonador. Y que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Perdona, Señor. Levante sus manos y dele gracias al Señor por el perdón. Borrón y cuenta nueva. Para poder entrar en el propósito de Dios en nuestra nueva temporada de bendición y abundancia para tu vida y familia. Voy a pedir la bendición de Dios sobre tu vida. En estas fiestas solemnes de Dios, la Biblia dice: ningún hombre, ninguna mujer se ha de presentar con las manos vacías. Se han entregado ofrendas, holocaustos, reconociendo la bendición, la bondad de Dios y la provisión sobrenatural. En este contexto vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Y si usted es infiel en esta área, propóngase ser fiel. Como sacerdote aquí en este lugar voy a bendecir tu vida con estas palabras escritas en Números capítulo 6, 23, 26. El Señor le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, bendiga tu familia, bendiga tu economía, haya abundancia en tu casa. Todas las puertas que están cerradas se te abran en el nombre de Jesús. Jehová te guarde, guarde tu familia, guarde tu entrada, guarde tu salida en el nombre de Jesús. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti en el nombre de Jesús y tenga de ti misericordia, de tu familia, de tu matrimonio y de tu generación por venir. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su shalom. Dios hará que tus hijos, tus seres queridos por el cual estás orando, se reconcilien con Dios. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz, haga su shalom contigo. En el nombre poderoso de Jesús, recibe su bendición.